Ni siquiera tuvo tiempo de cruzar el umbral cuando la camarera ya había dado un paso atrás. Lo sentimos, pero no podemos atenderle. El silencio en la sala se volvió tan opresivo que parecía que todos los presentes sentían que el aire se comprimía mientras intentaban mantener todas las miradas en J.D. Vance. No tuvo tiempo de sentarse. Sus peticiones fueron respondidas con un silencio que hacía tiempo que se había congelado en los derechos de ese lugar. Y así, en lugar del pánico esperado que ocurre en 1 billón de casos similares, se quedó. Si cualquier otra persona hubiera estado en esa posición, habría terminado en un conflicto rápido o en una salida apresurada. Pero no, Teddy Vance solo hizo una pregunta en respuesta. La puerta del restaurante se cerró de golpe con un breve ruido metálico. Teddy Vance ha entrado. Todas las miradas se congelaron instantáneamente. Cada respiración, cada sonido parecía desaparecer en un instante. Él solo vino a comer. Después de un día largo y agotador, cuando lo único que necesitaba era una comida tranquila, su aparición rompió todas las reglas. Nadie lo esperaba aquí. Nadie quería verlo. La camarera, sin apenas mirarlo, como si sintiera una amenaza inexplicable, dijo en voz baja: «Lo siento, pero no podemos atenderle». Estas palabras resonaron por toda la sala como un golpe helado. Las miradas de los visitantes se volvieron duras, llenas de condenación y desconcierto. El tiempo se detuvo por un momento y el aire se llenó de tensión, como si el espacio mismo hubiera decidido rechazarlo. Sin explicación, sin argumentos, solo un veredicto frío y silencioso, dado por todos a la vez. Lo juzgaron con el silencio, decidieron su destino sin decir palabra. La mayoría de las personas en una situación así hace tiempo que habrían dado media vuelta, salido corriendo o habrían montado una escena. Pero J.D. Vance no era un invitado común. Sabía que detrás de esa negativa había algo más que las reglas del establishment. La calma nunca abandonó su rostro. La determinación nunca se desvaneció de sus ojos. No iba a perder el tiempo con emociones vacías. Bajó lentamente su bolso al suelo frío y se dirigió hacia una mesa libre junto a la ventana. Cada movimiento suyo era medido, cada palabra era cuidadosamente considerada. En esta confrontación silenciosa se convirtió en un símbolo del hecho de que incluso cuando el mundo rechaza, puedes quedarte y hacer la única pregunta que puede derribar los muros del prejuicio. En el silencio, en el que incluso el tiempo contuvo la respiración, él dijo en voz baja: ¿por qué? La palabra se extendió como un rayo por todos los rincones del restaurante, obligando a todos los presentes a reflexionar sobre sus miedos, sus prejuicios. Se ha convertido en una chispa que puede encender un fuego de cambio, una chispa que puede transformar el silencio en un fuerte grito de verdad. ¿Hasta dónde puede llegar una simple pregunta? ¿Cómo romper barreras milenarias si te atreves a preguntar ¿por qué? El olor a café recién tostado y tocino frito, normalmente un aroma reconfortante y cálido, ahora se mezclaba con algo más siniestro, el aroma de la anticipación del cambio, lleno del secreto, del resentimiento y los viejos rencores. En un rincón del restaurante, donde el tiempo parecía haberse detenido, los clientes mayores hablaban en voz baja. Sus miradas reflejaban la historia de muchos años en los que momentos como esos dejaban heridas profundas en los corazones. Todos los presentes sintieron que algo no iba bien. Los susurros suaves fueron reemplazados por un silencio tenso, y la gente acostumbrada al orden habitual de repente comenzó a mirar a su alrededor con cautela. El gerente del establecimiento, un hombre alto y de mirada cansada, casi profética, no ocultó su preocupación. La historia continúa. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal. Intentó mantener la calma, pero sus movimientos delataban una lucha interna. Sus pasos detrás del mostrador se volvieron lentos y pausados, y su voz, cuando finalmente habló, tembló, como si estuviera tratando de mantener el caos bajo control. «Señor Vance», dijo, «nuestras reglas aquí son sagradas y lamentablemente su visita no se ajusta a ellas».
Sus palabras sonaban frías y distantes, como si él mismo no quisiera creer en la inexplicabilidad de lo que estaba sucediendo. Pero J.D. Vance se limitó a asentir en silencio, como si aceptara el desafío, y repitió su pregunta que penetró en los corazones de todos los que la oyeron. ¿Por qué? Con esta simple pero poderosa pregunta pareció romper los gruesos muros del silencio que durante siglos separaron lo ordinario de la verdad. Las miradas de los visitantes, al principio llenas de condena, se fueron suavizando poco a poco y aparecieron en ellas chispas de comprensión. Algunos apretaban servilletas en sus manos, otros se frotaban nerviosamente las manos, tratando de encontrar respuestas a una pregunta que podría trastocar el orden establecido. No solo flotaba en el aire la frescura del café de la mañana, sino también el dolor oculto que todos guardaban en lo más profundo de sus almas. Algunos rostros, habitualmente cerrados a los extraños, se abrieron por un momento, como para permitirse recordar momentos del pasado en los que el cambio parecía posible. Incluso la música, que salía silenciosamente de un viejo tocadiscos, parecía una llamada a comenzar una nueva etapa. Cada sonido, cada movimiento estaba lleno de significado. Detrás de cada mirada había una historia, detrás de cada sombra, un doloroso recordatorio de lo a menudo que la gente tiene miedo de salir de lo común. J.D. Vance, sentado a su mesa, observó ese complejo juego de emociones y comprendió que detrás del rechazo había mucho más que una simple formalidad. Su presencia era un desafío a las convenciones, un recordatorio de que incluso las reglas más antiguas podían reconsiderarse si alguien se atrevía a preguntar ¿por qué? El mundo del restaurante, donde hasta entonces reinaba una serenidad inocente, comenzó a cambiar. La gente sintió que sus vidas, durante tanto tiempo envueltas en prejuicios, estaban a punto de adquirir un nuevo significado. En cada mirada, en cada susurro silencioso, había la esperanza de que el cambio era posible si nos atrevíamos a ir más allá de los viejos dogmas. La atmósfera estaba impregnada de una tranquila inquietud, como antes de una tormenta, donde cada momento era decisivo y lleno de significado. En el restaurante, el tiempo parecía alargarse, convirtiéndose en una espera interminable por el cambio, donde cada respiración y cada sonido tenían su propio peso. Los comensales, sentados a las mesas, intercambiaron miradas llenas de ansiedad oculta e incluso los ruidos familiares de la cocina comenzaron a sonar tranquilos, como si la realidad misma contuviera la respiración a la espera del turno. J.D. Vance permaneció en su cargo, una señal de firmeza en medio del caos. Su calma y determinación contrastaban con la tensa atmósfera que le rodeaba. Cada gesto suyo era deliberado. Cada pensamiento era claro y por eso parecía ser el centro de esa inesperada tormenta de emociones. Las miradas de los visitantes, llenas de un vago desconcierto, se detenían de vez en cuando en su rostro, intentando captar alguna pista de lo que realmente estaba sucediendo. El gerente del restaurante, a pesar de intentar mantener el control, no pudo ocultar su lucha interna. Se paseó de un lado a otro detrás del mostrador. Sus manos jugaban nerviosamente con las servilletas y cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de confusión. Señor Vance, usted comprende que aquí tenemos reglas y su presencia altera el orden habitual. Pero J.D. simplemente respondió en voz baja. ¿Por qué? Una palabra que resonó por toda la sala, haciendo pensar a todos los presentes. No había agresión en su voz, ninguna ira, solo una sinceridad tranquila y confiada que podía despertar incluso a los más prejuiciosos. En ese momento, incluso el escéptico cliente sentado junto a la ventana dejó de hojear el periódico. Sus ojos, habitualmente indiferentes, ahora buscaban en cada movimiento de J.D. respuestas a preguntas hacía tiempo olvidadas. La gente alrededor parecía estar dividida en dos grupos. Algunos estaban dispuestos
a dejar todo como estaba, continuando con las viejas reglas, mientras que otros, inspirados por el coraje de JD, comenzaron a discutir en voz baja lo que realmente significaba esta negativa. La camarera, de pie a un lado, agarraba servilletas en su mano como si intentara atrapar el fugaz momento del cambio. Había un destello de algo en sus ojos que podría tomarse como comprensión. Tal vez ese momento no era un rechazo casual, sino una señal de que era hora de reconsiderar las reglas establecidas. Cada sonido, cada respiración en la habitación se convirtió en testigo de cómo las viejas barreras comenzaron a derrumbarse lenta, pero seguramente bajo la presión de una simple palabra. ¿Por qué? Así comenzó una revolución silenciosa, donde todos los presentes, involuntariamente, se convirtieron en participantes de este diálogo franco. Nadie sabía a dónde nos llevaría esa noche, pero una cosa estaba clara: el cambio era posible si uno se atrevía a hacer las preguntas adecuadas. Incluso las paredes del restaurante parecían absorber esta atmósfera de renovación, reflejando el susurro tranquilo de un nuevo comienzo. Cada ojo que miraba a J.D. Vance estaba lleno de preguntas y esperanza de que este momento fuera un punto de inflexión. Algunos visitantes que habían vivido todas las dificultades de los últimos años sintieron una sensación de liberación largamente esperada, como si pudieran liberarse de las cadenas de viejos prejuicios. En ese silencio, donde cada palabra y cada mirada importaban, incluso las almas más alejadas comenzaron a abrirse a un nuevo diálogo. La suave luz de las lámparas que iluminaban las antiguas paredes del restaurante creaba una atmósfera en la que todos podían sentirse parte de algo más grande que una simple rutina banal. Aquí, en esta sala, se escucharon ecos de sueños de libertad y cambio largamente olvidados, y una palabra: ¿por qué?, se convirtió en una chispa capaz de encender la llama de una nueva comprensión. Y con cada momento lleno de esta rebelión silenciosa, la habitación se transformaba más y más, prometiendo que el cambio es realmente posible para aquellos que se atreven a hacer su pregunta. En medio de un tenso diálogo, cuando parecía que la sala ya estaba completamente envuelta en la sombra de viejos prejuicios, ocurrió un momento que cambió el curso de los acontecimientos. J.D. Vance, como si reuniera toda la fuerza de la calma, se levantó de su silla. Podría haberse alejado, como lo hubiera hecho cualquier persona en su posición, pero en lugar de eso, se acercó al mostrador donde lo estaba saludando el gerente y lentamente, casi sin detenerse, repitió su pregunta: ¿por qué? Esa frase, dicha con una confianza tranquila pero inquebrantable, fue el punto de inflexión de la velada. El gerente, desconcertado, se quedó paralizado por un momento, con el rostro distorsionado por una mezcla de sorpresa y creciente duda. Las miradas de los visitantes, antes llenas de indignación y miedo, ahora se dirigieron hacia él con una calidez nueva e incomprensible. Las personas que se atrevieron a mirar el cambio a los ojos sintieron cómo los muros erigidos durante años de condena silenciosa se derrumbaban lenta, pero seguramente. «Señor Vance», susurró el gerente, «nuestras reglas existen por una razón». Su voz temblaba y cada palabra parecía pesada, como si le recordara la inevitabilidad del cambio. Pero J.D., sin mostrar la menor irritación, continuó en voz baja: «No vine aquí a escandalizar, sino a comprender. ¿Por qué tenemos tanto miedo de lo que la luz del cambio pueda traernos?». Sus palabras, como un remolino silencioso, comenzaron a lavar viejos dogmas, despertando en los corazones de los presentes el deseo de comprenderse a sí mismos y las razones de tan fuerte resistencia. El gerente, al encontrarse entre dos mundos, el mundo de las viejas tradiciones y el mundo de la nueva comprensión, sintió que su confianza empezaba a resquebrajarse. Las miradas de los visitantes, llenas de genuino interés, le impulsaron a admitir: «Quizás estamos todos tan acostumbrados al orden habitual que hemos olvidado lo importante que es hacer preguntas». Sus palabras se esparcieron por toda la sala como semillas que pudieran arraigarse en el alma de las personas, despertando en ellas el ansiado deseo de cambio. En ese momento, el espacio del comedor se llenó de conversaciones tranquilas y susurros inciertos.
Los ancianos, siempre observadores silenciosos, expresaron su acuerdo con sus rostros arrugados, como si tuvieran recuerdos de momentos en que las preguntas lo cambiaban todo. Los jóvenes, hasta entonces preocupados por sus propios asuntos, comenzaron a mirarse unos a otros, intercambiando miradas en las que brillaba una chispa de esperanza. Incluso aquellos que habitualmente evitaban el conflicto sintieron que había llegado el momento de cuestionar el orden establecido y buscar un nuevo entendimiento. En los rincones de la sala, donde antes había silencio, empezaron a surgir pequeños grupos de discusiones. Todo el mundo parecía dispuesto a aceptar el cambio si alguien se atreviera a predicar con el ejemplo. J.D. Vance, permaneciendo en el centro de esta pequeña revolución, demostró con su acción simple pero poderosa que el verdadero coraje no reside en mostrar enojo, sino en la capacidad de ser uno mismo cuando todos a tu alrededor están listos para alejarse. Su pregunta sonó como una llamada silenciosa al despertar interior, como una invitación a ir más allá de lo habitual, a desafiar todo lo que durante mucho tiempo se había considerado inquebrantable. En ese momento, el miedo dio paso a un deseo genuino de comprender y la habitación comenzó a despertar lentamente de su sueño helado. La gente sintió que sus corazones latían más rápido, un deseo de romper las barreras establecidas y permitir que una nueva idea penetrara en cada célula. Fue un momento en el que el pasado y el futuro se encontraron en una simple pregunta, capaz de trastocar toda la vida de un pequeño pueblo y tal vez cambiar el mundo que lo rodeaba. Y así, mientras una nueva conciencia flotaba en el aire después de este intercambio de miradas y discusiones tranquilas en la sala, J.D. Vance se detuvo por un momento, como si quisiera imprimir este punto de inflexión en su memoria. Su mirada se deslizó sobre los rostros de los reunidos. No solo mostraban cansancio por las tradiciones opresivas, sino también un rayo de esperanza, como si todos se dieran cuenta de que el cambio era posible si se hacía la pregunta correcta. La atmósfera en la sala estaba llena de una tranquila confianza que animaba a todos a ir más allá de sus límites habituales. Las duras palabras y las viejas reglas ahora parecían tan distantes como ecos de días pasados, y en su lugar vino el deseo de escuchar y comprender. El gerente que estaba a su lado parecía más vulnerable, pero la revelación de este momento también lo hizo más humano. Sus palabras, pronunciadas en un tono de voz apenas audible, sonaron como una admisión de que incluso él estaba dispuesto a cambiar. Tal vez el cambio comience por nosotros mismos. Fue una confesión que resonó en cada rincón, invitando a todos los presentes a dar un paso hacia una nueva era donde la pregunta ¿por qué? Será el comienzo de un diálogo libre capaz de sanar almas heridas desde hace tiempo y derribar los muros de la fortaleza de los prejuicios. A medida que la tarde comenzaba a desvanecerse y los últimos rayos del sol poniente se filtraban a través de las viejas ventanas del restaurante, la atención gradualmente dio paso a una cálida sensación de renovación. El gerente, que antes había intentado desesperadamente mantener el orden, ahora dijo en voz baja: «Tal vez hemos vivido con las viejas reglas durante demasiado tiempo sin darle al cambio la oportunidad de entrar en nuestros corazones». Estas palabras, dichas con genuina tristeza y humildad, sonaron como una admisión de error, un error que podría corregirse si uno se atreviera a hacer una pregunta simple pero profunda. ¿Por qué? J.D. Vance regresó a su mesa, su rostro sereno, sus ojos llenos de tranquila determinación. La atmósfera en el restaurante cambió, el silencio frío dio paso a susurros animados llenos de nuevas esperanzas. Las personas que antes habían estado encerradas en sus miedos comenzaron a intercambiar miradas que reflejaban no solo severidad crítica, sino también un deseo sincero de entenderse. En un rincón, ante una vieja mesa de madera, estaba sentada una mujer mayor, con los ojos brillantes de repente. Tal vez todo lo que necesitamos es hacer una pregunta y escuchar una respuesta que nos despierte del sueño de los prejuicios. Los jóvenes, observando este diálogo, escuchaban con interés y cautela cada palabra, como si comprendieran que los cambios comienzan desde el momento en que alguien se atreve a preguntar ¿por qué?
El directivo, sin tratar de ocultar su incertidumbre, agregó: si ya se han decidido a pensar en mí, díganme, ¿quién soy realmente? Las palabras, pronunciadas en voz baja, pero llenas de significado profundo, resonaron en toda la sala, obligando a todos a considerar su papel en esta búsqueda del cambio. J.D. Vance, que se quedó hasta el final, observó cómo el restaurante se transformaba de un lugar de juicio tácito a un espacio de diálogo abierto. Su simple presencia, su capacidad de hacer preguntas que rompieran viejos grilletes, se convirtieron en un símbolo de que incluso en los lugares más comunes se puede encontrar una chispa capaz de encender la llama de un nuevo entendimiento y una comprensión mutua. El restaurante se fue llenando poco a poco de conversaciones tranquilas y esperanzadoras. La gente se fue, pero en sus corazones quedó la esperanza de un futuro mejor, donde la pregunta ¿por qué? Se convierte en el comienzo del camino hacia la verdadera libertad de los estereotipos y prejuicios. A medida que la sala se vaciaba gradualmente y los últimos sonidos de la conversación se apagaban, parecía como si el tiempo hubiera adquirido un nuevo ritmo, lleno de silencio y esperanza. Las personas que salían del establecimiento se llevaban no solo recuerdos de la velada que había transcurrido, sino también la sensación del profundo cambio que se había producido dentro de cada uno de ellos. En este nuevo mundo, donde incluso los momentos estaban llenos de significado, surgió una comprensión. El cambio comienza con un diálogo sincero, con un pequeño pero decisivo paso hacia el autoconocimiento. Los que permanecieron en el comedor, reflexionando sobre lo que habían oído, se dieron cuenta por primera vez de que sus miedos y prejuicios podían superarse si hacían las preguntas adecuadas. La nueva unidad que estaba surgiendo en sus corazones prometía cambiar no solo sus destinos personales, sino el mundo entero que los rodeaba. Fue un llamado silencioso a la renovación que nunca se desvanecerá, un recordatorio de que el coraje de hablar y preguntar puede ser la fuente de la verdadera libertad. Cada uno de ellos se dio cuenta de que la chispa del cambio siempre vive dentro, y todo lo que se necesita es permitirle encender la luz de un nuevo día. A medida que se acercaba la noche, las sombras se alargaban y los sonidos de la calle, agonizantes, se filtraban en el restaurante. Llegó el momento de la comprensión final de lo que había sucedido. J.D. Vance, sentado a su mesa como si absorbiera toda la energía de la velada, observó cómo cada invitado transformado comenzaba a percibir el mundo familiar de una manera nueva. El gerente, que acababa de reconocer que las reglas que alguna vez parecían inmutables, ahora eran una barrera para la calidez y la comprensión humanas, dijo en voz baja: todos somos parte de esta historia. Tal vez sea hora no solo de juzgar, sino también de escucharnos unos a otros. Estas palabras, pronunciadas con una sinceridad poco común, abrieron una nueva página en el destino de un pequeño pueblo. Los rostros de la gente, antes tan severos y cerrados, ahora reflejaban una suave esperanza, como si todos comprendieran que los cambios comienzan a pequeña escala, con una simple palabra. J.D. Vance, percibiendo que su presencia era señal de un nuevo diálogo, dijo en voz baja: si ya has decidido pensar en mí, dime, ¿quién soy realmente? Estas palabras, como un acorde final, hicieron que la sala se quedara en silencio, dejando una profunda huella en el corazón de todos, y el deseo de entender qué hay detrás de cada mirada, detrás de cada silencio. El comedor, donde hace apenas unas horas reinaba el frío gélido de la condena, se convirtió ahora en un lugar donde sonaron las primeras notas de un nuevo entendimiento y respeto mutuo. La gente empezó a marcharse, pero cada uno se llevó consigo un trocito de aquella velada, de aquel momento en el que una simple pregunta podía derribar los muros que separaban a las personas y abrir el camino al cambio. En el último momento, cuando el sonido de la puerta al cerrarse y el lejano ruido de la calle se mezclaron en uno, J.D. Vance miró pensativo al vacío y dijo: el menú estaba delante de mí, y me di cuenta de que si ya habías decidido pensar en mí, dime, ¿qué soy? Estas palabras, que resonaron en la habitación vacía, se convirtieron en la pincelada final en el lienzo del cambio, que apenas empezaba a adquirir los colores de un nuevo día.
Todos los que los escucharon esa noche se preguntaron, ¿y si el cambio comienza por nosotros? ¿Qué pasaría si una simple pregunta pudiera romper siglos de prejuicios y abrir el camino a la verdadera comprensión? Y ahora, una pregunta para ti, querido lector. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te juzgaron sin darte la oportunidad de escuchar la verdad? ¿Qué hiciste cuando te enfrentaste a la incomprensión y al miedo al cambio? Comparte tus historias y pensamientos. Tal vez tu respuesta sea la chispa que desencadene nuevos cambios en este mundo